¿Has sentido la presencia de lo sobrenatural en la oscuridad de la noche? Bienvenido a Terror Visión, donde el miedo cobra vida. Te invito a que nos escribas por medio de la otra red social que te estaré dejando en pantalla y nos compartas tus experiencias más escalofriantes. Pero ten cuidado, una vez que entres en la oscuridad, puede que nunca vuelvas a salir. Sin más preámbulos, comencemos la historia. Hace unos meses mi tía falleció. Tras una larga y dolorosa enfermedad, la agonía fue un proceso lento y desgarrador, tanto para ella como para todos los familiares. La noche en que finalmente se fue, experimenté un sueño que aún hoy me llena de terror. En el sueño, estábamos en un carro antiguo que recorría una carretera oscura. Mi tía estaba sentada a mi lado. Su figura imponente y su voz tan familiar y reconfortante, hablándome con la misma claridad y calidez que siempre había tenido en vida. De repente, su voz empezó a cambiar, se volvió más apagada, más fría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que su piel comenzaba a desvanecerse lentamente. Primero sus manos, que se aferraban al borde del asiento, empezaron a perder su color, volviéndose traslúcidas, hasta que solo quedaron los huesos blancos y frágiles. Su rostro comenzó a desintegrarse, revelando un cráneo vacío con cuencas profundas y oscuras, que parecían seguir mirándome fijamente, con una mezcla de tristeza y desesperación que era imposible de soportar. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Sentí como si un peso enorme oprimiera mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Desperté de golpe, con el cuerpo empapado en sudor y un nudo en la garganta. A pesar del terror, sentí como si un peso se levantara de mi cuerpo, dejándome con una mezcla de alivio y tristeza profunda. Al día siguiente, la velaron en casa. Los familiares llegaron a darnos el pésame y a despedirse de mi tía. Esa noche sentí mucho miedo. Aunque estuviera en mi casa, sentí que no podía estar sola. Tenía miedo de que algo se me apareciera. Aunque no le tenía miedo a mi tía, cabe recalcar que mi tía era una persona que creía mucho en la magia negra y cuidaba demasiado sus cosas. Lo recalco para que puedan entender lo que voy a contar a continuación. En mi familia tenemos la costumbre de que cuando un familiar fallece, debemos quemar o regalar sus pertenencias. Este ritual tiene la intención de liberar el alma del difunto y asegurar que no quede ningún vínculo con el mundo terrenal. Cuando mi tía falleció, no hicimos excepción alguna. Días después de su entierro, nos reunimos para empezar con la tarea. Mientras abríamos cajas y cajones, encontramos todo tipo de objetos personales. Lo que no estaba en buen estado, como ropa vieja y documentos irrelevantes, lo arrojamos al fuego que ardía en el patio trasero. Regalamos la ropa en buen estado a los vecinos y familiares lejanos. Algunos muebles y cuadros impregnados con su esencia también fueron entregados. Sin embargo, en una esquina polvorienta, descubrimos un baúl cerrado con extraños símbolos grabados en la madera. Al abrirlo, encontramos una colección de artículos de magia negra, como velas, muñecos de trapo, frascos con líquidos oscuros y pergaminos escritos en lenguas desconocidas. Decidimos vender estos artículos a un curandero local, conocido por sus habilidades con el manejo de las artes ocultas. Al llegar a su pequeña casa, el curandero nos miró con seriedad.
Su mirada parecía atravesarnos, como si pudiera leer nuestras almas. Después de examinar los artículos, nos preguntó con voz grave: ¿la difunta les concedió el permiso para despojarla de sus cosas? Nosotros nos quedamos en silencio. No habíamos considerado la necesidad de pedir permiso. Sin embargo, por no querer dar explicaciones o crear más tensión, respondimos afirmativamente. Uno de nosotros dijo con la voz un tanto temblorosa que sí, que nuestra tía había concedido en vida el permiso. El curandero, sin dejar de mirarnos, asintió lentamente. Ahora sabemos que no preguntarle fue un grave error. A los pocos días, todos los habitantes de la casa comenzamos a tener pesadillas inquietantes y experimentar parálisis del sueño. El ambiente se sentía cada vez más pesado, como si una presencia invisible se hubiese instalado entre nosotros. Mi hermano pequeño, Juan, me contaba que veía a nuestra tía caminando por la sala a altas horas de la noche. Juan, siendo muy pequeño, no entendía completamente de que nuestra tía ya había fallecido. Así que al principio no le dimos mucha importancia a sus palabras. Pensamos que quizá le extrañaba y su mente, en su inocencia, estaba proyectando una imagen como una forma de lidiar con la pérdida. Ahora sé que debimos prestarle atención desde el principio, ya que Juan fue el más afectado por todo lo que sucedió en casa. Pronto, los sucesos paranormales se volvieron imposibles de ignorar. Comenzaron a tocar la puerta de la entrada en medio de la noche. Siempre 3 golpes lentos y resonantes que helaban la sangre. Al revisar, no encontrábamos a nadie. Las sábanas de nuestra cama eran jaladas con fuerza, despertándonos abruptamente en medio de la noche. En más de una ocasión, escuchábamos la voz de nuestra tía llamarnos por nuestros nombres. Mi hermano Juan decía que la tía intentaba comunicarse con él, susurrándole secretos incomprendibles y mirándolo con los ojos vacíos y tristes. Sus noches se llenaron de gritos y llantos, y nosotros impotentes tratábamos de consolarlo, mientras sentíamos cómo el miedo se infiltraba en cada rincón de nuestra casa. Hasta que una noche tocaron la puerta en la madrugada. Tocaban con tanta desesperación que abrimos de inmediato. Era el curandero que conocíamos y al cual le habíamos vendido las pertenencias de mi tía. En su cara lo vi muy asustado. Nos encaró preguntándonos si de verdad le habíamos pedido permiso a la difunta para que pudiéramos regalar sus cosas. Le dijimos que no entendíamos a qué se debía su pregunta. Resulta que el curandero empezó a sentir los mismos sucesos paranormales que nosotros. La diferencia es que a él se le notaba que llevaba días sin poder dormir y había bajado de peso radicalmente. Dijo que mi tía lo había estado atormentando y que no iba a parar hasta que devolviéramos sus cosas a su lugar. En ese momento nos regresó los artículos que le habíamos vendido y no nos pidió su dinero de regreso. Solo nos maldijo, nos tiró un agua con una esencia rara que aún no sé de qué es, pero apestaba. Mi familia es muy escéptica, así que no le hicieron caso a las palabras del curandero. Pero yo sí sabía que algo estaba yendo mal.
ya que mi hermano cayó enfermo. Seguían los sucesos paranormales en casa. Las cosas iban de mal en peor. Esto pasó hace medio año y ahora nada mejora. Yo creo que mi tía aún reclama sus cosas y no puede descansar en paz.